Entonces, le decimos a nuestro Señor, Padre amado, Padre celestial, gracias por este tiempo que nos permite nuestra libertad de estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos estés bendiciendo a cada uno de nosotros, que estés tomando el control de nuestro corazón y de nuestra mente con tu Santo Espíritu, que estés derramando sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos entender ciencia, podamos entender aquellos misterios ocultos en tu palabra, que tú quieres revelarle a tus hijos, a los que te aman, a los que buscan tu rostro. Por eso, Señor, hoy estamos aquí y nos humillamos, Señor, delante de ti, postramos nuestro corazón y nuestra vida a tus pies, pidiéndote, Señor, que extiendas tu mano de poder y nos toques a cada uno de nosotros, bendiciéndonos, Señor, dándonos entendimiento, transformándonos, Señor, cada día un poco más a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a tu santo Hijo. Señor, si bien a veces no alcanzan las palabras, hoy de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, queremos agradecerte diciéndote gracias, gracias, gracias en el nombre de tu santo Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir entonces. Todos tienen el material. Si alguien no lo tiene, se avisa y te lo volvemos a pasar. Vamos a comenzar por la página 7. Llegamos a la página 6 la semana pasada. Y el punto 3 es el que comienza en esta página y va a hablar de la inspiración. Y vamos a tratar de entender lo que es la inspiración, fundamentalmente. Mucha gente se confunde con esto porque tenemos que entender que la Biblia le fue inspirada a hombres para que hombres con sus propias palabras, experiencias, conocimientos y su manera de comunicarse escribiera en el nombre del Señor el texto, la palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos. O sea, Dios no nos hace robots, nos hace partícipes de su obra siempre. Por ende, la inspiración es una actividad de dos. Es el Espíritu Santo hablándole a sus hijos y sus hijos expresando lo que el Señor les dijo de la manera de comunicarse personal de cada uno de ellos. ¿Ven? Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto. Vamos a comenzar con el texto. ¿Están todos listos? ¿Amén? Amén. Todos tienen Biblia, me imagino, para cuando haga falta este, que tengamos alguna cita. Y dice así el texto. Primero vamos a ver el punto A, definición. La inspiración, dice, es el control de Dios sobre los autores humanos de tal manera que usando sus personalidades individuales, ellos escribieron y redactaron la revelación divina a los hombres, sin error alguno, en los manuscritos originales. ¿Sí? Después viene el punto B, que son las teorías de inspiración, dice. Y lo divide en varios puntos. El primero es la teoría natural. ¿Sí? La Biblia es un libro como cualquier otro libro y refleja simplemente las experiencias religiosas de hombres de un punto muy personal. Ellos eran falibles y en ningún momento se puede hablar de una revelación divina. Esta explicación es muy popular en la teología moderna y es la que es considerada la más científica hoy en día. Su máximo representante en este siglo es el teólogo Rudolf Bultmann, famoso por su intento de desmitologizar la Biblia. Crítica. ¿Cómo se explica entonces el cumplimiento de tantas profecías detalladas si se trata solamente de una obra humana? ¿Ven? Este punto, bueno, habla mucho de humanizar la Biblia, de cientificarla, de que es simplemente el parecer o el conocimiento de hombres y deja fuera la inspiración del Espíritu Santo sobre ellos. Después dice, el punto 2 es la teoría de la inspiración parcial o conceptual. La inspiración se refiere solamente a los conceptos,
pero a cada detalle del texto. Se hace una diferencia entre la mitología, que Dios creó al mundo en 6 días, y el querigma. Dios es la última causa de la existencia humana. Esta teoría está muy relacionada con la que mencionamos arriba y muy popular entre teólogos protestantes modernos. La crítica dice, es imposible diferenciar entre pensamientos o conceptos y las palabras. Es puramente subjetivo decir que las enseñanzas morales o los conceptos tienen orígenes divinos, pero en otras áreas puede haber errores. Es totalmente arbitrario establecer una diferencia entre mito y querigma. Sería interesante en este punto buscar el significado de querigma, ¿no es cierto? Vamos a buscarlo rápidamente. Querigma viene del griego gnopoa, bueno, no se puede leer muy bien en español, que quiere decir anuncio o proclamación, usado con el significado de proclamar como un emisario. Es un género literario bíblico de sesgo oratorio que actualmente podría estar representado como el anuncio de una buena noticia. ¿Sí? O sea, vamos a definir lo que es anuncio, quiere decir querigma, y en el caso bíblico es el anuncio de una buena noticia por medio de un heraldo, de un profeta. En el Nuevo Testamento se indica principalmente como la proclamación de la buena nueva. ¿Ven? Ese es el significado entonces de la palabra querigma, que quiere decir anuncio o proclamación, y en el significado bíblico de las buenas nuevas. Amén. Entonces, aquí dice que, entendiendo ya más lo que quiere decir querigma, que es arbitrario tratar de establecer una diferencia entre mito y la proclamación de la buena nueva. ¿Mm? Acuérdense de esto, hoy en día sufrimos de una gran dolencia. Muchos de los teólogos más afamados se declaran a sí mismos como no creyentes, y muchos hasta denegar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, lamentablemente. Y esto sucede porque muchos investigadores no han tomado la fe, y los que han tomado la fe no se convierten en investigadores, no estudian la palabra. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos en la modernidad del estudio bíblico un problema serio en nuestro tiempo. Y muchos de los que toman la palabra la toman para usarla en su propio beneficio en vez de transmitir realmente los conceptos bíblicos de Dios. Amén. Después viene la teoría neo-ortodoxa. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en su totalidad. Por lo tanto, ella contiene errores, pero también revelaciones auténticas de Dios. Carlos Barth, el representante y fundador de esta escuela teológica, distinguió, por ejemplo, entre Geschichte o Historie, dos palabras alemanas que en español solamente pueden ser traducidas por la palabra historia, ambas, ¿no es cierto? Y Geschichte, historia piadosa. Esto quiere decir que los autores se han inventado ciertas cosas, aunque dieron a estas historias un toque real. Sin embargo, son relatos históricamente correctos. El relato de la creación del mundo sería Geschichte, ¿sí? O sea, una historia piadosa, un cuento, por decirlo. Los relatos de la crucifixión serían historie, ¿sí? O sea, historias, cuentan algo que sucedió. Crítica, buscar la palabra de Dios dentro de la palabra cerca de Dios obedece a unos criterios puramente arbitrarios. Miren, lo que entraría en este concepto de la teoría neoortodoxa, no sé si escucharon muchas veces o alguien les habló
de que, por ejemplo, el Génesis, la historia de la creación, es una parábola, es un simil, o sea, están hablando de un ejemplo, pero no de personajes reales. O sea, tratan de darle a la Biblia de una, como si fuera representativa y no figurativa, o sea, una representación de un hecho y no lo que realmente pasó. Si nosotros tomamos que la Biblia es inerrante y es la palabra de Dios y fue inspirada por Dios a los autores, no podemos decir que Adán y Eva no existieron, que son una ejemplificación. ¿Sí? De alguna manera Dios nos está revelando cómo Él hizo la creación. Pero hay muchas hoy teorías y corrientes que dicen que no, que el Génesis en realidad es una ejemplificación para que nosotros entendamos. ¿Ven? Ahí aplicaría esta corriente neortodoxa, entraría dentro de esos cánones. Después viene la teoría de la inspiración falible. Este es un concepto más popular entre los evangélicos y los protestantes, ¿no? Que dice que la Biblia es inspirada por Dios, pero puede contener errores, porque Dios se adapta al ser humano en sus conceptos revelados. Aquí hace una crítica, el autor dice, inspiración divina y equivocación son dos conceptos irreconciliables. O sea que puede haber errores en lo que escribieron los autores, en la interpretación de la revelación divina, son conceptos irreconciliables que no pueden ir juntos. ¿Sí? Miren, yo vuelvo a repetir este concepto. La Biblia es inerrante. Si nosotros estamos estudiando la Biblia y encontramos un posible error, tenemos que analizarnos nosotros, no la palabra de Dios. El error está en nosotros, no en la palabra. ¿Sí? Si encontramos contradicciones, mucha gente lee la palabra y encuentra contradicciones. Si encuentra contradicciones, el error está en la persona, no en la palabra de Dios. Tiene que orar, buscar revelación del Espíritu Santo para poder comprender mejor el mensaje que Dios dejó allí. Pero no, cuando empezamos a estudiar la palabra tenemos que partir del punto básico, que la palabra no contiene errores, es inerrante. Si no, vamos a fallar en el estudio de la palabra, porque vamos a estar tratando de poner de nuestro razonamiento y de nuestra filosofía en el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, no, no podemos creer que hay una inspiración falible en la palabra de Dios. No puede haber errores en la palabra. ¿Amén? Después viene la teoría mecánica. Esta teoría representa el otro extremo del espectro y pretende que los autores de la Biblia eran simplemente receptores pasivos de una inspiración que más bien era una especie de dictado de parte de Dios. Aunque existen círculos fundamentalistas que se acercan a esta postura, no es definida por ningún grupo conocido. Esta postura más bien se usa para hacer una caricatura de la postura ortodoxa evangélica. A ver, muchos también se ponen a creer que Dios tomó la mente y las manos de los escritores de la Biblia y que prácticamente los utilizó simplemente como unos portadores de plumas, ¿sí? Y que Dios les dictó textualmente lo escrito en la palabra. Esto también es erróneo. ¿Por qué? Dios nos utilizó a los escritores de la Biblia y nos sigue utilizando a nosotros hoy en día. ¿Mm? La transmisión de la inspiración es una tarea de dos. Es el Espíritu Santo dando revelación al hombre y el hombre expresando la revelación con sus propias palabras, en su propia cultura, en su propio lugar de origen, con las palabras que se utilizan en cada lugar. ¿Sí? ¿Se imaginan si no un pastor que se para en un púlpito un domingo a dar el mensaje de Dios? Sería un medium en vez de ser un predicador, sería medium, sería tomado por el Espíritu Santo, perdería su conciencia para que el Espíritu Santo lo utilizara para hablar.
entendemos que no es así como el Espíritu Santo utiliza a las personas. El Espíritu Santo al predicador le da un mensaje, ¿sí? Le da lo que él quiere decir, y el predicador de sus conocimientos bíblicos termina de armar ese mensaje. Con los, porque el predicador sabe en la Biblia a dónde Dios lo quiere llevar. Y ahí utiliza la cultura donde vive, el lenguaje del lugar donde vive, de tal manera de traducir ese mensaje a una voz popular que la gente pueda entender, pero sin modificar el mensaje que Dios está dando. Cuando veamos otras materias van a ver que esta es la manera de llevar la Biblia a la gente, de predicar la Biblia. Yo estudio la Biblia y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, la traduzco a una expresión popular en el lugar donde vivo para poder explicársela a otros. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a pasar al punto C del texto. El concepto bíblico de inspiración. El concepto de inspiración que defendemos es la inspiración plenaria y verbal. Plenaria significa que la inspiración se refiere a todos los textos bíblicos, y verbal quiere decir que hasta las mismas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. En ningún momento Dios borra los rasgos de carácter individual de los autores. Se puede perfectamente apreciar la diferencia entre el estilo de Lucas y el autor de Hebreos, que usan un griego de nivel alto, que se asemeja al griego clásico y el estilo simple, a veces incluso lingüísticamente incorrecto de Juan, sobre todo en el libro de Apocalipsis. O sea que si yo estudio los escritos de Lucas, acuérdense que Lucas era un médico, o sea, era una persona preparada, erudita, además demostró ser un investigador eh, nato. Entonces, él cuando escribe sus dos textos de la Biblia, Hechos y el Evangelio de Lucas, hace una investigación, él recopila datos históricos para armar. O sea, se nota que su nivel es muy alto. Y en el griego que utiliza para escribir, también se nota erudición. Pero sin embargo, si tomamos escritos de Pedro o de Juan, vamos a notar que es gente popular, que su nivel de griego en sus escrituras es mucho menor, es más el del pueblo, el de, no sé cómo decirlo, de, más de rasgos populares que de rasgos de erudito, de conocedor, ¿sí? Pero sin embargo el mensaje es el mismo. Pueden usar palabras más simples, Juan y Pedro, y palabras mucho más elevadas, Pablo y Lucas, pero el mensaje es el mismo. En los evangelios sinópticos se nota esta diferencia de conocimiento literario, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Así es como Dios usa a los hombres. Mis conocimientos van a estar volcados en el mensaje que Dios, en la revelación que Dios me dio y el mensaje que yo doy. Por eso es tan importante también estudiar la palabra, para poder llegar con el mensaje completo que Dios quiera revelarle a otros a través mío. ¿Sí se entiende eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, desde Moisés hasta Juan los profetas y apóstoles estaban empeñados en transmitir única y exclusivamente la palabra de Dios. Podemos verificarlo en los siguientes pasajes. A ver, vamos a leer algunos, vamos a usar un poquito de Biblia. Éxodo 24:4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Amén? Entonces Moisés escribió las palabras que Jehová le daba.
transmitió las mismas palabras. O sea, él estaba empeñado en no perder nada de lo que Dios le daba para transmitirle al pueblo. Después vienen Números 22:38. Números 22:38 dice, amén. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esta hablaré. ¿Amén? Bueno, la historia de Balac es un poquito controversial, ¿no? Porque Balac quiso torcer el mensaje de Dios y Dios no lo dejó. Hasta una burra le habló a Balac para convencerlo que no podía cambiar el mensaje. Sin embargo, al final de la historia, Balac se corrompió y le enseñó a los hijos de Balaam cómo corromper a los hijos de Israel a través de sus mujeres. ¿Amén? Pero bueno, esa es otra historia. Segunda de Samuel 23:2 dice. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, 42 y 43 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 1:9. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mateo 24:35, ahora el Nuevo Testamento. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es el mismo Cristo hablando de la importancia de sus palabras. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. A ver qué dice el autor. Dice, es importante constatar en este concepto de inspiración, se refiere a los textos originales y automáticamente conlleva el concepto a la infalibilidad del texto bíblico. Por lo tanto, damos mucha importancia a cada palabra. Esto debería ser motivación suficiente para empeñarse en el estudio del griego y del hebreo y de profundizar cada vez más en la exégesis cuidadosa de los textos bíblicos. Bueno, gracias a que tenemos el SWORD, que todavía queda pendiente, que quien no lo tenga lo utilice, no es necesario profundizar tanto en el estudio de griego y hebreo. Ahí tenemos ayuda ya informática, ya tenemos este programa informático que nos ayuda a no necesitar saber griego y hebreo y poder utilizar estas herramientas. Dice después el texto, el proceso de la inspiración como tal es un misterio. De todos modos, el encuentro personal con Dios es la condición para cualquier revelación e inspiración. Miren, muchas veces me dice la gente, es que yo no escucho la voz de Dios, no oigo la voz de Dios. Miren, Dios quiere hablar, Dios quiere enseñar, pero muchas veces la inspiración o la voz de Dios no viene como una voz audible, es algo que aparece en nuestro ser. Pero para que esto suceda es necesario estar en calma. Dios nunca le va a hablar a una mente que está corriendo, que está metida en sus pensamientos, dando vuelta, o sea, viviendo el apuro todos los días. Es necesario que entremos en la presencia de Dios para recibir su revelación. Y la presencia de Dios nunca se manifiesta en medio de, del trajín diario, en medio de una mente que está atormentada de pensamientos.
¿no es cierto?, que no puede parar. Es necesario para poder recibir revelación, poder parar. Poder decirle, Señor, heme aquí. Señor, en ti solo quiero estar. Ya no quiero estar pensando en la cuota que no puedo pagar, en el dinero que no me alcanza, en la enfermedad, en esto, en lo otro, más allá. No, todo eso tiene que parar. Y en la paz, en el remanso de mi mente es donde está la voz de Dios, donde Dios se va a comunicar conmigo. Amén. ¿Se puede entender esto? No esperen que Dios les hable cuando está... No, Dios ahí no puede. Él no va a tratar de gritar por encima de nuestros pensamientos. Él está esperando el momento en el cual nosotros entreguemos en paz, en paciencia, en perseverancia, nuestro tiempo para entrar en esa condición de estar dispuestos a escuchar la palabra, de poder ya no estar con nuestra mente puesta en otra cosa, sino solo en que Dios me hable. Amén. Y no se apuren, no siempre Dios va a hablar con una voz audible. A veces la revelación viene como algo nuevo en nuestra mente que no estaba, de golpe apareció. Y ahí está la revelación. Miren, cada vez que ustedes están estudiando la palabra de Dios y de golpe llegan a un punto que dicen, ah, esto, ahí está la voz de Dios. Ahí Dios hizo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, hizo que descendiera sabiduría de lo alto. Y ahí se cerrara un círculo de algo que tal vez durante mucho tiempo estuve pidiéndole al Señor que me revelara en su palabra. A veces se manifiesta así la voz de Dios. A veces no es lo que nosotros esperamos o pensamos. Tenemos que estar abiertos a que Dios pueda llegar a nosotros. Él no va a llegar a los empujones. Él va a llegar cuando el camino está abierto por nosotros. ¿Ven? No sé si pude explicarme claramente, si se entendió. Hay gente que cuando ora, cuando quiere escuchar la palabra de Dios, se pone de rodillas y dice, Señor, te pido que me des, que hagas, que pongas en la tía, el abuelo, el gato, el perro, en el nombre de Jesús, háblame, Señor. No me hablaste, Señor, hoy no es el día, Dios te bendiga, Dios. Y se va. Nunca va a encontrar la voz de Dios así. Nunca la va a encontrar así. Hay que ponerse en posición de esperar. A veces en silencio. A veces hasta llega un momento que está uno ahí orando y pierde la conciencia, no sabe qué pasó porque ni se durmió ni se despertó y mira el reloj y pasó tiempo. ¿Y dónde se fue ese tiempo? Gloria a Dios porque ese es el tiempo que pasaste con el Señor. Nunca el que busca tiempo con el Señor tiene tiempo perdido. Amén. Bueno, entonces, dice que el proceso de la inspiración, voy a repetir el texto, vamos al texto nuevamente, dice, el proceso de la inspiración como tal es un misterio. De todos modos, el encuentro personal con Dios es la condición para cualquier revelación e inspiración. Sin un encuentro personal con Dios, no se puede. Y esto lo está tratando de ejemplificar en los siguientes versículos bíblicos. Vamos a buscar Moisés, Éxodo 3. Bueno, tendríamos que leer todo el Éxodo 3, está un poquito largo, ¿sí? En Samuel, primera de Samuel 3, también habría que estudiar todo el capítulo 3 de Samuel. Isaías, este sí nos ayuda un poquito más, nos cierra más, vamos a ver si en Isaías lo podemos leer rápidamente.
No quiero perder mucho tiempo en esto, tienen todos el texto, cada uno luego puede hacer su repaso, y por favor sí les pido que lo hagan. Entonces Isaías 6, ¿dónde está Isaías? Isaías 6, 1 al 9 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, después sigue esta revelación, es una visión que está teniendo. A ver, ¿qué piensan ustedes que estaba haciendo Isaías cuando recibió esta visión? ¿Estaba en el mercado comprando fruta? ¿O estaba discutiendo con el vecino sobre el resultado de la encuesta popular? ¿O estaba haciendo una oración como si fuera, como la que hicimos hoy cuando abrimos nosotros, solo hablándole al Señor? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a Isaías entrar en una condición ideal para recibir este tipo de visión? ¿Cómo estarían ya sus rodillas para que llegara a este punto? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí esperando por esta revelación? Acuérdense, por ejemplo, a Daniel cuando recibió la visión del río Quebar, ¿no es cierto? Donde escribió, que eso lo pueden ver en Daniel 10, 11 y 12, donde está escribiendo sobre todos los tiempos del fin, ¿cierto? Él estuvo 40 días sin probar bocado delicado, solo se fue a un lugar alejado, a un costado de un río, donde nadie lo molestara, para solo poder estar concentrado en que el Señor le diera la revelación. Y no fueron 2 horas, 10 minutos, un día, fueron 40 días. Daniel conocía el secreto de llegar a Dios. Daniel conocía bien cómo tenía que hacer para que Dios le pudiera hablar. Y no perdía oportunidad. Pero 40 días, híjole, ¿ustedes quieren revelación de Dios? No creo que necesiten 40 días, pero tampoco van a necesitar 5 minutos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se puede entender eso? ¿Cómo estaría? Fíjense cada vez que en la Biblia habla de una visión, Isaías, Ezequiel, Daniel, cualquiera de ellos, habla de que no pasó inmediatamente, había una condición ya especial en el profeta para recibir. Había buscado, había pasado tiempo. Daniel, en Salmos, David describe esto cada vez que sentía que recibía la revelación de Dios, decía, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Daniel cada vez que tenía la revelación de Dios caía de rodillas y perdía su fuerza. Hay una condición muy especial cuando uno ya entra en esta presencia de Dios donde puede recibir la revelación. Es manifiesto en su palabra, está ejemplificado en los hombres de Dios que recibieron estas revelaciones. ¿Amén? Bueno, habla de Ezequiel, también las revelaciones de Ezequiel son iguales. Pablo, Hechos 9, o Juan en Apocalipsis 1.1. A ver, vamos a ver Juan Apocalipsis 1.1, a ver cómo él recibe. Dice Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense, Juan, ¿saben cuál es la historia? ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba en la isla de Patmos, preso. Si estudian cómo era la isla de Patmos, era una isla que no tenía árboles, bastante árida, o sea, un lugar donde no había nada que hacer. En ese lugar donde no había nada que hacer es donde Juan encuentra, o donde Dios lo tuvo que llevar para que Juan encontrara las condiciones adecuadas para recibir esta revelación. ¿Amén? No sea que si Dios quiere darnos una revelación particular a cada uno de nosotros, tenga que crear condiciones como las que le creó a Juan. Si tú tienes que dar un mensaje importante, Dios te tiene que revelar un mensaje importante, y tú no te esfuerzas por generar las condiciones, puede ser que Dios lo haga y no va a ser agradable. ¿Amén? Aunque normalmente lo que Dios hace cuando sus hijos no están dispuestos a recibir su revelación o lo que Dios quiere que transmitan, simplemente habrá otro dispuesto y se perderá la bendición. Porque el que recibe la revelación es el primer bendecido. Y luego con esa bendición que recibe, bendice a otro. Amén. Dice, seguimos con el texto. El momento de recibir la revelación y ser inspirado es siempre escogido por parte de Dios de forma libre y soberana. El escritor siempre estaba en pleno poder de sus facultades mentales, aunque a veces la revelación recibida sobrepasaba la capacidad de entendimiento del autor. ¿Sí? Daniel 12, 8, 9. Luego lo leen. A veces el destinatario del mensaje fue inspirado incluso contra voluntad. Jeremías 20, 7, 9. El caso de Jeremías es especial. Jeremías es en la Biblia el que más luchó con Dios con las revelaciones y al que Dios más tuvo que usar a la fuerza, por así decirlo. Si estudian el libro de Jeremías se van a dar cuenta que es el ejemplo de alguien que Dios quiere usar y que se resisten, que entonces Dios lo utiliza a la fuerza. En otras ocasiones los escritores no eran conscientes de que el Espíritu Santo les estaba usando para escribir una parte de la Biblia. Por ejemplo, Lucas escribiendo un relato histórico a Teófilo. ¿Imaginan cuál es la teoría del libro del Evangelio de Lucas y de Hechos cuando uno estudia? Porque se lo escribe a Teófilo, ¿no es cierto? Y a Teófilo lo describe como una persona benemérita, es una persona de alto rango. ¿Mm? ¿Ven? Fíjense que si leemos Lucas 1, que no me acuerdo bien la palabra que utiliza. A ver, denme un segundo. Porque utiliza una palabra. Aquí, Lucas 1.3. Miren, en Lucas 1.3, Pablo llama a Teófilo como excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Entonces, esa palabra excelentísimo, en un segundito que ya la estoy buscando, es que mi computadora ya está un poquito lenta. Utilizó la palabra griega kras, a ver si la puedo leer bien. Kratistos, ¿sí? Que quiere decir, traducida tiene estas acepciones, el más fuerte, muy digno, muy honorable, excelentísimo. ¿Sí? Entonces, se cree los teólogos que esta persona Teófilo posiblemente fuera el abogado defensor de Pablo cuando estaba preso en Roma.
Entonces lo que Lucas está haciendo, está describiendo los hechos para el abogado, excelentísimo Teófilo, que tiene que defender a Pablo en su juicio en Roma. ¿Sí? Entonces lo que hace, no sé, bueno, si alguno de ustedes alguna vez ha estado en un juicio, tengo no sé cómo decirlo, tal vez la bendición, conocimiento de Dios, no sé cómo decirlo, de haber estado en juicio. Lo primero que te pide el abogado cuando entras en un juicio es hazme un detalle escrito, muy, muy detallado de todos los hechos. ¿No es cierto? Sí. Cómo te estafó, cómo te habló, cuando, qué día, a qué hora te dijo, te puso, te sacó. Entonces uno tiene que sentarse y dedicar mucho tiempo a hacer un relato detallado de todos los hechos para el abogado. Esto es lo que se cree que es el fin de los libros de Lucas. Por eso es un trabajo que hace Lucas de investigación muy, muy profundo. Miren, cuando Lucas escribe esto, estamos hablando ya de la época que Pablo está preso en Roma, o sea, alrededor del año 60, 62, 63. Lucas es el único que escribe a detalle cómo fue que el ángel se le presentó a María y le dijo a María que iba a concebir del Espíritu Santo. Es el único que da ese detalle. ¿Quién creen ustedes entonces que fue su fuente para ese detalle? La misma María. No hay otro que le pueda haber contado con ese grado de detalle. O sea que Lucas se tomó el tiempo de ir a ver a María, sentarse con María y decirle, a ver, cuéntame María cómo fue que sucedió. Lo mismo en otros hechos, se debe haber sentado con Pedro, con Pablo, con cada uno de los que caminaron con el Señor para que le relataran los hechos como fueron. Hizo una tarea de investigación. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado? ¿Quién sabe? Pero si estamos hablando de que Pablo estaba en Roma y esta carta, esto lo estaba escribiendo para la defensa de Pablo en Roma, debe haber ido de Roma para todos lados, Lucas, buscando en la dispersión a todas las personas que tenía que consultar para armar este texto. ¿Amén? ¿Y para quién fue? Para el excelentísimo Teófilo, seguramente el abogado de Pablo. Bien. Entonces, volviendo acá al tema, el escrito de, aquí dice un relato histórico a Teófilo, ¿no es cierto? O sea, en lo que Lucas está escribiendo hay revelación, hay relatos, hay historia, es riquísimo, los textos de Lucas son hermosos para estudiar. ¿Ven? Entonces, en otras ocasiones los escritores no eran conscientes de que el Espíritu Santo les estaba usando para escribir una parte de la Biblia. Bueno, por ejemplo, Lucas escribió. Por otro lado, los destinatarios de la revelación de Dios estaban muchas veces conscientes de ser portadores de una palabra divina. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver el ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ven? En este caso, Pablo está consciente de que recibió palabra de Dios para dársela a otros. ¿Ven? Pero a veces pasa que no están conscientes. O sea que nosotros podemos recibir revelación en nuestra vida de manera consciente, sabiendo que es Dios diciéndonos algo para que se lo digamos a alguien, o de manera inconsciente, como cuando les explicaba que estamos estudiando la palabra y de golpe se ilumina algo que ahí no habíamos entendido, que era un misterio, o se amplía el conocimiento de algo. Ahí estamos recibiendo revelación de Dios y a veces no somos conscientes. A veces cuando nos encontramos con alguien que nos abre la puerta a la posibilidad de hablarle de Dios, le hablamos de Dios, le damos toda una explicación del cómo es Dios y terminamos de hacerlo y decimos, ¿qué les dije? ¿Cómo fue?
¿De dónde salió? ¿Yo fui yo? Esa es revelación pura de Dios y es inconsciente, no nos dimos cuenta. ¿Mm? Bueno, gloria a Dios. Sigamos. Y 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? O sea, Pablo aquí está diciendo lo que el Señor le dijo, lo que le reveló el Señor. Qué importante que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está expresando lo que expresa el arrebatamiento, que primero los que hayan muerto, los que estén durmiendo, van a resucitar primero y luego los que hayamos quedado. O sea, para que los que hayamos quedado seamos testigos del levantar de los muertos en ese arrebatamiento. Amén. Bueno, seguimos con el texto. Dice, la Biblia pretende en muchos lugares ser la misma palabra de Dios y no solamente contenerla. Solamente en el Pentateuco leemos 420 veces Dios dijo. A ver, en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, escrito por Moisés, 400 veces, 420 veces dice Dios dijo. Se le atribuye directamente a Dios la palabra. En el Salmo 119 se identifica 24 veces la ley con la palabra de Dios. Lo mismo podemos observar en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Amén? No he visto todavía ningún globito, ninguna pregunta. Cualquier pregunta o aclaración que quieran, ahí pueden utilizar eh, aquí el chat de la aplicación. Perfecto, no hay nada tampoco en el, en el WhatsApp. Bien, amén. Jesucristo y sus apóstoles confirman el testimonio de Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Las expresiones, las escrituras, dicen o dice, y Dios dice, son usadas de forma sinónima. Podemos comparar Génesis 12:1-3 con Gálatas 3:8 para comparar. A ver, Génesis 12:1-3 y Gálatas 3:8. Génesis 12. Voy a Génesis. Y ahí tienen sus Biblias, a ver qué tan rápido andamos con las Biblias. Génesis 12, 1-3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahora vamos a ir a Gálatas. Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Miren, antes de pasar al otro punto aquí, hay un tema importante. ¿Se acuerdan que nosotros terminamos nuestra última clase hablando de que Cristo es el verbo, Cristo es la palabra y Cristo son uno? Nuestra relación con la palabra determina cómo es nuestra relación con Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Son todos conscientes de que hablamos eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo textualmente la palabra de Dios para hablarle a alguien? ¿Soy yo o es Dios hablando? Si la palabra de Dios es Jesucristo, es Dios. Hay una transitividad en ese caso de la mente de Dios hacia el oyente pasando a través mío.
¿Sí se entiende? Y ahí somos inconscientes de que cada vez que utilizamos la palabra de Dios para hablarle a otro, hay revelación. Cada vez que nosotros utilicemos, ya sea para predicarle a alguien, para darle las buenas nuevas a alguien, para predicar desde un púlpito, para lo que sea, utilizamos o nos referimos textualmente a la palabra de Dios, es revelación. Y somos inconscientes de ese nivel de revelación. Pero ese nivel de revelación solo se puede producir si yo conozco la palabra. Y si yo conozco la palabra, conozco a Cristo. Porque Cristo y la palabra son uno. ¿Amén? ¿Les queda claro este concepto? Puede parecerles difícil, pero tenemos que entender bien lo que es revelación. Revelación no es solo que Dios me tome en un trance y me dé las visiones de Juan. Utilizar su palabra para ver es revelación. Es Dios revelándose a alguien a través nuestro. ¿Sí se entiende? Amén. No digan Dios no me habla. Si yo hablo con otros de la palabra y me refiero a la palabra, es Dios hablando. A través mío, Dios está hablando. Es increíble, o sea, es un misterio, pero es así. Entonces imagínense cuánta bendición hay de transmitirle la palabra a otros. Amén. Bien. Entonces, vamos a pasar al punto D. Indicios bíblicos de la inspiración verbal. Ya vimos antes el concepto de inspiración verbal, ¿sí? Cualquier cosa lo repasan un poquito más arribita. En esta sección hablamos de pruebas internas para la inspiración, lo cual quiere decir, intentamos establecer que la Biblia misma defiende el concepto de la inspiración verbal y plenaria, y que cualquier otro concepto es totalmente ajeno a la Biblia. Y aquí va a utilizar primero a 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 para entrar en texto. 2 de Timoteo 3:16. Aquí le voy a pedir que todos lo busquen, por favor, porque es importante. Hay todos Biblias en mano. Les voy a dar unos segundos para que lo encuentren. No creo que necesiten más. ¿Sí? 2 de Timoteo 3:16. Si este texto ya lo leyeron y hoy toma un significado diferente, un entendimiento diferente, hay revelación en eso también. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora pasemos de nuevo al texto. Dice toda. Punto 1 aquí, toda. Quiere decir todo el Antiguo Testamento y desde nuestra perspectiva todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es posible predicar sobre cualquier texto bíblico, hasta sobre la genealogía. La predicación expositiva es una consecuencia lógica de la fe en la inspiración de toda la Biblia. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Léanlo con cuidado, nuevamente. La explicación expositiva. Es expositiva significa utilizando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios. Es una consecuencia lógica de la fe, porque yo la creo, la vivo, la siento la palabra. ¿Por qué la siento? Porque la palabra vive en mí, en el Espíritu Santo que Dios puso en mi vida. ¿Mm? Amén. Entonces,
yo tengo que tener fe en la inspiración de toda la Biblia. Y entonces puedo hablar de la palabra de Dios y puedo hablar de Dios de manera expositiva. ¿Se imaginan que aquel que cuando llega uno nuevo a la iglesia sale corriendo y se lo lleva al pastor? Ahí el pastor le va a explicar. No tiene fe en la inspiración de la Biblia. No puede utilizar la Biblia de manera expositiva para explicarle a alguien. Necesita llevárselo a otra persona. Yo en mi iglesia siempre les digo, si entra alguien nuevo por la puerta, no me lo traigan porque se los voy a devolver, ¿eh? Porque si entró por la puerta y fue a tus brazos, es porque Dios te escogió a ti para que le hables de él, no a mí. Imagínense, si yo estoy en la iglesia en el púlpito y entra una persona y va a buscar a alguien, se acerca a alguien para hablarle en la iglesia, no es casualidad que se acerque hacia alguien. No es para que ese alguien agarre, ah, venga que te llevo con el pastor. Te lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque Dios escogió a esa persona para que le hable de Dios. Dios me escogió a mí para que esté en el púlpito hablándole a todos de Dios. Esto es importante en el manejo de la iglesia. A ver, cada uno tenemos nuestra revelación. Dios nos quiere usar a todos nosotros. Y no podemos evadir la responsabilidad de que Dios nos use. Y los ministerios son muchos, los miembros son muchos. Seguramente en sus iglesias Dios escogió a alguien para que esté en el púlpito, alguien para que esté en la alabanza, alguien para que esté a veces preparando el café nada más. Los dones son de acomodando las sillas para que cuando lleguen los hermanos encuentren todas las sillas así acomodaditas en filitas, en perfecto orden. No hay ministerios que sean más que otros. Pero si alguien se acerca a ti para que en la iglesia, una persona que acaba de entrar se dirigió a ti, no es casualidad, no evadas la responsabilidad, tienes que estar preparado y Dios te va a usar, va a venir la revelación. Yo conozco mucha gente que cuando se encuentra con alguien en la calle le va a decir, sí, porque yo soy creyente, y Dios me bendice, que yo, ay, cuéntame cómo es eso. Bueno, tienes que venir el domingo a la iglesia. Sí. ¿Ustedes se creen que esa persona va a ir el domingo a la iglesia? Dios quería hablarle ahí, en ese lugar, en ese momento a través tuyo. Es por eso que hoy el evangelismo está muerto. No hay eh, multiplicación de mies, no hay conversiones, porque no hay gente que tome el lugar que tiene que tomar para transmitirle la revelación de Dios cuando Dios lo escoge. Finalmente, si Dios quiere que esa persona conozca de Él y tú no lo hiciste, va a escoger a otro, te perdiste la bendición, otro lo hará. Pero en ese momento Dios te escogió. ¿Y sabes cuál es tu responsabilidad para ese momento? Estar preparado. Haber pasado tiempo con el Señor, conocerlo íntimamente, conocer su palabra. Poder decirle a otros, te voy a hablar de una persona, de alguien con quien yo camino todos los días. Alguien, como hablaba de domingo en la iglesia, alguien que cuando todos me dejaron, estuvo conmigo. Alguien que yo conozco y que te pueda hablar de cómo es, cómo siente, qué le agrada y qué no le agrada. Amén. Entonces, vamos a seguir con el texto, para no irnos tanto del texto. En el otro punto, la escritura. Dice, las escrituras son infalibles e inspiradas, pero no sus autores como personas.
De eso tenemos ejemplos en 2 de Samuel 11 y en Gálatas 2, 11, 14. A ver, estaba parado, estoy cerca de Gálatas, vamos a leer Gálatas, porque se nos va el tiempo. Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. A ver, Gálatas 2, 11, sí. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Entonces, aquí lo que está haciendo Pablo es regañando a Pedro, ¿no es cierto? Porque Pedro se retrajo del Evangelio porque tenía miedo y de esa manera pierde la fe en las escrituras de que son infalibles. Miren, a ver, vamos a ver un poco en ejemplos personales. Dice Dios en su palabra que quiere bendecirte. Dice Dios en su palabra que Él es tu sanador, que Él es tu guardador, tu protector. Entonces cuando tú sientes o crees en tu mente que Dios no te cuidó, no te sanó, ¿qué estás haciendo? Estás negando la velocidad de las escrituras, por ende estás negando a Cristo mismo. Para que nosotros podamos acceder a las promesas de la palabra, tenemos que ser obedientes al punto de tener la fe en que la palabra es infalible, inspirada e que no tiene error, inerrable. Cuando nosotros caemos es porque nos apartamos de esa fe, de que es inspirada, inerrable, infalible. Ahí es cuando nos debilitamos y podemos llegar a ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Punto siguiente, inspirada. El término en griego es theopneustos, que quiere decir soplado por Dios. Detrás de la redacción de las Sagradas Escrituras está la iniciativa y la vigilancia de Dios. Fíjense que inspirada quiere decir soplada por Dios. Como cuando estabas en la escuela en un examen trabado en algo que no te salía y se acuerda y la maestra para querer ayudarte se acercaba en el oído te decía, te soplaba, te daba el empujoncito que necesitabas para seguir andando. Eso es lo que Dios hace. Acuérdense de eso, ¿no? Cuando estaban en la secu o en la prepa y ahí el profesor veía que estaban trabados con uno y venía y en el oído les echaba un empujoncito. Así es como describe la palabra de Dios la inspiración. Amén. Y después dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es la base de la verdad divina.
Ella fue dada para abrirnos los ojos, para educarnos, para fortalecer nuestra fe. Y aquí faltaría, hay que agregar, para transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Amén? Porque cada vez que actuamos, como dice la palabra que debemos actuar, actuamos como Cristo mismo actuaría en esa situación. Vamos siendo transformados a la imagen. Gloria a Dios. 2. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a ir entonces todos a Segunda de Pedro 1:21. Dice, vamos a leer un poquito más arriba. Vamos a empezar del 1:18, un poquito antes, para entender mejor el contexto. Y dice, vamos a leer Segunda de Pedro 1:18 al 1:21. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, es importante aquí, cuidado, nunca ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, no es para lo que a mí me parece que debo interpretar. Amén. Entonces, este pasaje habla de cómo, el cómo de la inspiración. Los autores fueron inspirados, literalmente llevados por el Espíritu, ¿verdad? Llevados de la manita. Dice, hay mandamientos específicos para escribir la palabra de Dios, de cómo debían escribir la palabra de Dios los profetas, ¿sí? Hay dos ejemplos, Éxodo 17:14. Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dice, escribe esto para memoria en un libro. Jeremías 32. Jeremías 32 dice, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Varias veces a lo largo de la palabra Dios manda a que escriban lo que le habló, pero fíjense cómo le está hablando a Jeremías. Primero le habló, luego le dijo, ve y escribe lo que te hablé. No le dijo, siéntate, toma una pluma que te voy a dictar. ¿Sí? Primero le habló y luego le dijo, ve y escribe lo que te hablé. Así es como funciona la inspiración. ¿Sí? Porque después Jeremías se sentó y escribió en sus palabras lo que entendió de lo que Dios le habló, sin modificar el mensaje, pero adecuándolo a la interpretación de su gente, de su tiempo, de su momento. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a seguir con el texto. Vamos muy atrasados. Amén. Miren, a mí mucho no me importa el tiempo que nos lleve. A mí me interesa más que nada entendamos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así que si se les hace un poco largo, me escriben o me dicen
Por favor, aquí a ver si nadie me ha dejado nada, ninguna indicación ni me ha hecho ninguna pregunta. Así que seguimos. Punto 4. La manera como se cita en el cómo se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Mateo 15:4. Da como ejemplo. Vamos a Mateo 15:4. Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Sí? Aquí está citando el Antiguo Testamento en el Nuevo. Hechos 28:25. Hechos 28:25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos a leer de ese texto. Y dice, el autor de Hebreos ve en el Antiguo Testamento como sagrada escritura, en la cual Dios mismo habla, Hebreos 1:1-2. 5.5. Jesucristo y las Escrituras. Juan 5:39. ¿Mm? Vamos a ir a Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Mm? Ya fíjense cómo habla Jesús de las Escrituras. Dicen, no busquen la vida eterna en la interpretación de las Escrituras, porque yo soy la vida eterna, las Escrituras hablan de mí. Es lo que hablamos la vez anterior, la relación que hay entre Cristo y las Escrituras. ¿Sí? Amén. Lucas 24:44 dice, Jesucristo es el tema central de la Biblia. Como ya no tenemos tiempo, se lo voy a dejar para que luego lo estudien ustedes en casa. Aquí está la cita de Mateo 26:24, que dice, Jesucristo vino para cumplir las profecías de las Escrituras. Otras referencias se encuentran, por ejemplo, en Mateo 1:22-23, cumpliendo Isaías 7:14, Mateo 2:15, cumpliendo Oseas 11:1, Mateo 3:3, cumpliendo Isaías 40:3, Mateo 15:7-9, cumpliendo Isaías 29:3. ¿Sí? Luego, tranquilos, en su tiempo pueden hacer estas comparaciones. Dice después, el que cree en Jesucristo no tiene otra opción que creer también en la fidelidad e inspiración de las Escrituras. No podemos decir que creemos en Jesucristo y que las Escrituras tienen errores o que se contradicen o lo que sea, porque estamos diciendo no creemos en Jesucristo. Así de cerrada es la relación entre Jesús y su palabra. Jesucristo mismo testificó de la autoridad e inspiración divina de las Escrituras. Un segundito a ver cuánto nos falta mucho. No vamos a llegar a terminar este punto, ya estamos en horario. Yo les diría que vamos a quedar en este punto, ¿sí? Para que ustedes trabajen también un poquito en casa con esto. Un segundito. Bueno, estaba viendo a ver quiénes se conectaron y quiénes no, y tenemos un poquito menos de gente. Me voy a tomar, vamos a dejarlo hasta aquí, en la clase de hoy. Me voy a tomar 2 minutos para volver a repetirles este punto de que yo he pasado por por aquí, por el WhatsApp, esta liga de aquí, donde está el vínculo de la semana pasada. Un segundito voy a